Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver uniones químicas. Antes de empezar con las uniones químicas, lo que tenemos que tener en cuenta es, dentro de la tabla periódica, cómo se distribuyen los elementos debido a sus propiedades que nos van a ayudar a determinar los diferentes tipos de uniones que podemos tener. Lo importante de la tabla periódica es que la tenemos que dividir. Si ustedes ven la tabla periódica, hay una escalerita hecha entre los elementos y flechas que indican hacia qué lado se encuentran los metales y los no metales. Pero bueno, a modo esquemático hacemos una diagonal y del lado izquierdo de esa diagonal lo que vamos a encontrar son los metales. Por el otro lado lo que vamos a encontrar son los no metales. Y en el grupo 18 vamos a encontrar los gases nobles. Y ustedes verán que acá el cuadradito correspondiente al hidrógeno, al primer elemento de la tabla periódica, lo hice separado del resto del cuerpo, ¿sí? Del resto de los grupos y periodos. Lo que sucede es que el hidrógeno por más que esté del lado izquierdo de la diagonal, va a corresponder a los no metales, ¿sí? Si ustedes también se fijan en la tabla periódica, hay una división un poco más grande que el resto de los elementos entre sí. Eso es para que tengan en cuenta de que es un no metal a pesar de que lo encontremos de ese lado. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el hidrógeno, muchas veces cuando querramos hacer algún tipo de unión, suele confundirse con que es un metal. Entonces, no sé, si estoy haciendo la unión del ácido clorhídrico, tengo que usar hidrógeno y cloro. Entonces yo digo, un metal, no metal, es una iónica. No. El ácido clorhídrico se realiza a través de una unión entre dos no metales. Y esto nos lleva a, una vez que ya vislumbramos en la tabla periódica dónde están los metales y los no metales, nos podemos adentrar en los diferentes tipos de uniones. Ya voy a escribir el nombre de todas, así. Bien, y teniendo en cuenta lo que vimos antes de los metales y los no metales, acá empezamos a jugar con qué tipo de elemento se une con cuál y debido a eso el tipo de unión. Si yo tengo un metal con un no metal, o sea, un elemento de la diagonal hacia la izquierda con un elemento de la diagonal hacia la derecha, lo que voy a tener es una unión iónica. O sea que es un metal, lo abrevio así, con un no metal. Si yo, por el contrario, tengo dos elementos que se unen, teniendo en cuenta que están de la diagonal hacia la derecha, va a ser una unión covalente, que van a ser dos no metales. Y ya como su nombre le indica, las metálicas, que no las vamos a desarrollar, pero sepan que existen y a qué se debe, como su nombre le indica, son metálicas, o sea, son metales, ¿sí? Lo contrario de las covalentes, únicamente con metales. Bien, nos vamos a centrar en las iónicas y en las covalentes. Hago una breve introducción a cada una de ellas y después en otros videos las desarrollamos con más detalle, más que nada para que no se haga muy extenso el video. Iónicas. ¿Qué sucede? Para que se pueda producir este tipo de uniones, lo que tiene que haber es un intercambio de electrones. O sea que los electrones que se encuentran en el último nivel, recordando configuración electrónica, que los electrones se distribuyen en niveles y subniveles de energía, van a entrar en juego para las uniones químicas los electrones que se encuentran en el último nivel, la última capa. Eso quiere decir que tengo que empezar a retomar los conceptos de configuración electrónica, ver a qué se debe, etc. Entonces, los metales son aquellos que pierden los electrones. En vez de pierden, podemos decir que ceden electrones. Y los no metales, por el otro lado, van a ser los que ganen electrones.
o los que reciban, si quieren decirle. Pero con el término de que pierden y ganan me parece más claro como para saber cuál es cuál. Si yo tengo un elemento, un metal, que vamos a ponerle el sodio. Si yo tengo el sodio, yo sé que ese elemento, como lo tengo en la tabla periódica, tiene la misma cantidad de electrones y protones. Ahora, si yo tengo ese átomo neutro y pierde electrones, lo que va a pasar es que pierde cosas negativas, por lo tanto queda con cargas positivas. ¿Sí? Vamos del otro lado, los no metales. En este caso vamos a poner el cloro. El cloro sucede lo mismo, si yo tengo la tabla periódica, es un elemento, el átomo de cloro es neutro, porque tiene mismas cantidades de protones y electrones, mismas cantidades de cosas positivas, mismas cantidades de cosas negativas. Si gana electrones, o sea, gana cosas negativas, va a quedar con una carga negativa. ¿Sí? Los opuestos se atraen, física, más con menos, se atraen entre sí. Si fueran los dos negativos se repelen, vamos a ver. Entonces, lo que queda positivo, lo que queda con una carga positiva, que puede ser una o más cargas, lo desarrollamos después en otro video de iónicas, nosotros lo denominamos como el catión. Si a mí me queda con una carga negativa, lo denominamos como anión. Bien, a todo esto, un catión que se una con un anión va a ser una unión iónica. Vamos con las covalentes. En este caso me dice que son dos no metales. ¿Puedo agarrar el cloro? Vamos a agarrar el cloro nuevamente. ¿Y qué va a pasar entre ellos? Y si yo tengo si yo sigo con el mismo pensamiento de que tienen que ganar electrones en las iónicas, ¿no? Si tienen que ganar electrones y ninguno pierde, ninguno gana, no se podría dar esa unión con el concepto de iónicas. ¿Qué va a pasar en las covalentes? Bien, tienen la capacidad los no metales de unirse entre sí a través de compartir los electrones. ¿Sí? Recuerden, iónicas pierden o ganan, en las covalentes se comparten. Nunca se pierden y nunca se ganan. Como comparto los electrones, claramente tengo que compartir lo que ya tengo, no puedo traer de afuera. Entonces, si quiero hacer la unión de dos cloros, de dos átomos de cloro, para que me dé una molécula de cloro, lo que tengo que tener en cuenta primero es la regla del octeto, donde dice que todos los elementos de la tabla periódica, cuando se quieran unir o cuando quieran convertirse en cationes, aniones o compartir los electrones, lo van a tener que hacer hasta conseguir 8 electrones en el último nivel. Eso quiere decir que se van a asemejar a lo que son los gases nobles que había hecho en la columna aparte, grupo 18, en la tabla periódica. ¿Qué pasa? El cloro, si ustedes se fijan, tiene 7 electrones en el último nivel. Y acá los hago con diferentes colores, más que nada para que se visualicen. Este cloro tiene que llegar a 8 electrones. ¿Qué hace? Bien, le pide ayuda a otro cloro, que también tiene 7 electrones. Y como se comparten, este cloro le dice, che, préstame uno, necesito uno para llegar y tomar una configuración electrónica como el gas noble más próximo. Y el otro le dice, bueno, yo te presto, pero vos también préstame. Y entre los dos nos ayudamos y podemos llegar a la configuración electrónica del gas noble más próximo. Entonces, este cloro toma prestado este electrón, pero al mismo tiempo el otro cloro toma prestado el electrón del compañero. Entonces, no es que se va o viene para acá el electrón. Continuamente están yendo y viniendo. Por momentos los dos electrones están más próximos a un cloro, por momentos al otro cloro, pero nunca dejan
de separarse completamente del otro, ¿sí? Bien, eso es lo básico que vamos a ahondar más en los próximos videos, que voy a hacer un video para iónicas y un video para covalentes, ¿sí? Espero que se haya entendido y cualquier cosa, preguntas en la caja de preguntas o en el Classroom una vez que suba el video. Muchas gracias y que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.